Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente en una academia de discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Llevamos a cabo un currículo dirigido a formar un pueblo y estamos ya comenzando ese tercer ciclo. Estamos en enero del año 2022. No hubiéramos pensado que lo que parecía ser el futuro lejano hoy es el presente. Saludamos y agradecemos a todos los reunidos hoy por los diferentes medios, Andrea y Lucy y Pepe por teléfono, los que están unidos usando Facebook. Con todos nos alegramos. Hoy pensamos en cuáles son las resoluciones que nos proponemos para este año 2022. Siempre que nos damos cuenta de las cosas buenas, estamos agradecidos de Dios. Cuando llegamos a comprender que Dios siempre nos ofrece cosas buenas, aun cuando vienen ocultas detrás de lo que parece ser negativo, le agradecemos y nos alegramos. Cuando comenzamos algo como un nuevo año, siempre pensamos en resoluciones, en las cosas que nos proponemos. Creemos que es una buena idea el llamado que hace el pastor a hacer una resolución de encarnar el Evangelio, de hacer el Evangelio visible y real para los demás. A eso nos encaminamos, en eso nos estamos enfocando. Esa resolución nos mueve a hablar hoy de una de las formas en las que podemos encarnar el Evangelio. Me refiero a ser iglesia en lugar de ir a la iglesia. Parece ser una simpleza, pero no lo es. Nos preguntamos, ¿ser iglesia será diferente de ir a la iglesia? ¿Dónde o cuáles son las diferencias entre ser iglesia o asistir a la iglesia? Los cristianos que son iglesia se reúnen físicamente en la iglesia. ¿Es bueno y necesario reunirse y congregarse? Claro que sí. Hoy en día vemos cristianos que son iglesia y cristianos que van a la iglesia. ¿Cuáles encarnan el Evangelio? ¿Los cristianos que son iglesia, los cristianos que van a la iglesia, o los cristianos que son iglesia y van a la iglesia? ¿Cuáles tienen más poder? ¿Los cristianos que son iglesia? ¿Los cristianos que van a la iglesia? ¿La iglesia es la congregación? ¿La iglesia es un lugar? Y podríamos seguir haciéndonos preguntas. Y esa reflexión nos ayudaría a cada vez comprender más y más profundamente ese asunto. Vamos a ver esta ilustración. Una pareja está sentada en un restaurante cuando el mesero viene con la orden de la cena. Momentos después de que el mesero los deja para revisar las otras mesas, ellos inclinan la cabeza y hacen una oración en silencio agradeciendo a Dios por la comida, ¿verdad? Por los alimentos. Apenas habían terminado cuando el mesero vuelve a la mesa. Los vio orando y les pregunta con entusiasmo, ¿ustedes son cristianos? Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba escuchando, luego se inclina más cerquita y les dice, debido a que las iglesias en las que yo he estado están tan lejos de lo que yo leo en la Escritura, yo creo que puedo ser un mejor cristiano sin la iglesia que con la iglesia. Esa situación es una ficción o esa situación será algo real. Es una situación que es más común de lo que nos gustaría. Y hay muchas otras situaciones ocurriendo. Muchos cristianos de todas las denominaciones, de todos los estilos de vida, evitan la iglesia. Y aquí yo voy a hacer la primera de las aclaraciones y voy a seguir insistiendo en eso. Evitan las congregaciones de la iglesia. Muchos creen que simplemente no tienen tiempo para eso. Pero también hay personas que tienen mucho tiempo. El tiempo no es el problema, no son las ocupaciones. Simplemente no quieren ir. Han visto que la iglesia, y vuelvo e insisto, realmente la congregación de la iglesia los juzga y por eso sienten que está llena de hipocresía. Nadie quiere pasar tiempo con un grupo de personas que dicen creer en algo y luego viven de una manera diferente a lo que dicen creer. El resto de la semana viven de una manera
cuando los comparamos con el domingo. Finalmente, en el grupo de las personas que no desean visitar la iglesia y que realmente se refieren a que no desean visitar una congregación de la iglesia, podemos encontrar a las personas a las que llamamos superespirituales. Ese grupo sabe exactamente cómo debería ser la iglesia, pero sus ideales son tan elevados que ninguna iglesia podría alcanzar esos estándares. Tienen listas detalladas de lo que está mal en cada iglesia de la ciudad donde viven, ¿verdad? Por ejemplo, la música de adoración no es lo suficientemente dirigida por el Espíritu, o es demasiado alta, o es demasiado suave, o lo que sea. Los sermones son demasiado superficiales o demasiado intelectuales. El programa de misiones no es lo correcto, o solamente se habla de misiones, no se habla de nada más. Gastan demasiado dinero en el edificio o no gastan suficiente, y podríamos seguir haciendo una lista interminable, ¿verdad? Las iglesias, es decir, las congregaciones de la iglesia, son simples seres humanos, nunca pueden estar a la altura de la perfección. Ese grupo, los que son tan super espirituales, es el que mejor demuestra el error de confundir a la iglesia, con letra mayúscula, el cuerpo de Cristo, con la congregación. En la congregación están presentes los miembros del cuerpo de Cristo, pero también encontramos en la congregación a personas que, aunque digan una cosa, no conocen y ni tienen un Señor. Cuando decimos iglesia, debemos revisar si me refiero al lugar, al grupo de personas o al cuerpo de Cristo. Uno de ellos es perfecto, es vivo, es poderoso, es amoroso, es humilde, es triunfante. Ese grupo se reúne en un nombre antes de reunirse en un lugar. Ofrecen amor incondicional, no pretenden entender ni señalar los pecados de los demás. Permiten que sea el Espíritu Santo quien redarguye y quien señala. Ese es el cuerpo de Cristo. A eso aspiramos ser. El grupo que conforma la congregación es humano. El edificio es construido por manos humanas, manos de hombre, ¿verdad? Ya vemos el problema, la confusión entre el lugar, el grupo humano unido en una institución humana, son diferentes al cuerpo de Cristo Santo. Nosotros, creyentes en Cristo, somos santos. Podemos ir a la iglesia o podemos ser iglesia. De hecho, los creyentes son iglesia. Y como resultado de ser iglesia, se reúnen para encarnar de forma visible el cuerpo de Cristo. No vayas a la iglesia, sé iglesia. Para muchas personas la iglesia es un lugar, es un edificio de cemento, de madera, es un destino. Cuando decimos no vayas a la iglesia, no nos referimos no es una exhortación a no asistir a la iglesia. Es una exhortación a no asistir a un lugar, asistir a una reunión de los miembros del cuerpo de Cristo, de los santos. Lo que nos llama no es el lugar, lo que nos llama al lugar donde sí exhortamos a visitar, a ir, pero nos llama la participación orgánica de ese cuerpo. Nosotros vamos a la iglesia. El problema de pensar vamos a la iglesia es que nos da una mentalidad de consumidor. Si nos limitamos a ir a la iglesia, si no somos cuidadosos de ser iglesia, seremos consumidores. Yo estaré buscando una iglesia que satisfaga mis necesidades. Voy a la sucursal de Walmart que prefiero, voy a un club que me gusta, voy a una cafetería que me gusta. Esa iglesia no me gusta porque es fea o es humilde. O esa iglesia me gusta mucho porque el servicio es espectacular. Esa iglesia no me gusta porque no me atienden como debe ser. Esa es la mentalidad de consumidor y de cliente. Si prefiero una iglesia, nuevamente vamos a seguir siempre insistiendo en que
cuando decimos una iglesia nos estamos refiriendo a una congregación de la iglesia, ¿verdad? Cuando preferimos una iglesia por sus cualidades que yo puedo consumir, o por las cosas o los servicios que yo recibo, yo soy cliente. Voy a ser una persona demandante, voy a estar insatisfecho de lo que recibo. Voy a exigir a la congregación y voy a exigirle al pastor. Esa es la congregación de los consumidores y de los clientes. Necesitamos ser parte de una buena iglesia que me ayude. La iglesia es en realidad el vehículo elegido por Dios, creado por Dios, para satisfacer a través de otros seres humanos las verdaderas necesidades de las personas, que incluye las mías, ¿verdad? Una vez, un experto en la ley hebrea le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo esencialmente esto. Primero, ama a Dios. En segundo lugar, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Si puedes hacer estas dos cosas, eso cumplirá todas las demás leyes. Eso lo encontramos en Mateo 22. La iglesia te permite hacer ambas cosas. Es donde podemos darnos a Dios, dándonos a los demás. Aquí hago un alto y hago una pregunta. ¿Yo puedo darme a Dios sin darme a los demás? Y yo no voy a contestar la pregunta. Cada uno de nosotros tiene la asignación, porque nos va la vida en eso, de contestarnos esa pregunta. ¿Me puedo dar a Dios sin darme a los demás? Hay un pastor y autor del libro que se llama Erwin McManus que dijo una vez, y escuchémoslo con atención porque es vital. La iglesia no existe para nosotros, somos la iglesia y existimos para el mundo. Los ateos cristianos, que son los que dicen que creen, pero que en la profundidad y en la intimidad de su ser no demuestran creer, dicen que creen en Dios, pero no en su iglesia porque piensan que no la necesitan. Nosotros podemos ser iglesia y podemos ser parte de la iglesia. Hay una carretera en Estados Unidos donde hay un letrero, podemos ver la foto, que dice, ven a la iglesia. ¿Qué es lo único que nos falta? Usted. Y ese letrero implica una verdad, puede ser cierto. ¿Alguna vez has considerado si la iglesia que deseamos realmente te necesita a ti? En 1 Corintios 12:12 dice, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo que está compuesto de diferentes partes y de órganos. Él nos llama a nosotros manos, pies, oídos, ojos. Pablo explica que debemos tener igual interés los unos por los otros. Dice que todos somos indispensables, todos. Piense en los miembros de la congregación a la que usted y yo pertenecemos. Piense en todos uno a uno. Pues todos somos indispensables. En Romanos 12 dice Pablo que el ejemplo del cuerpo nuevamente lo trae y se enfoca en cómo cada parte, cada uno dentro de ese cuerpo cumple una función diferente. ¿Alguna vez has tratado de ver con el oído? Un absurdo. O de caminar con los ojos. Un absurdo. Si estoy usando mis dones en la iglesia y si no hago aquello para lo que fui creado, entonces todo el cuerpo sufre como resultado de eso. En Gálatas 6 dice, hagamos bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de los creyentes. Esa familia de los creyentes es nuestra familia, es la iglesia, cuerpo de Cristo. Y la iglesia me necesita, aunque yo sienta que no la necesito. Si fuiste a la iglesia y no te gustó, ya sea porque te sentiste herido o desilusionado, sé tú el cambio que quieres ver. Haz tú la diferencia. Demuéstrales cómo se hace. Enséñales cómo se hace. Aunque la iglesia, que es la congregación de la iglesia, está lejos de ser perfecta, el cuerpo de Cristo sí es perfecto. Con tu ayuda y con tu vida se puede materializar, encarnar la iglesia, cuerpo de Cristo en la congregación.
Vamos a pensar en esto. ¿Cuánto mejor podría ser la congregación si le dieras tu vida? Dios no nos está llamando a ir a la iglesia, nos está llamando a ser su iglesia. Somos la esperanza del mundo. Y para nosotros los que participamos en el huerto comunitario, es especialmente importante afirmar que somos la puerta a la esperanza. Con tu persona, con tus ideas, con tu participación, podemos ser iglesia y materializar o encarnar en esta congregación el cuerpo de Cristo. Podemos demostrar esto, podemos exhibir, encarnar, materializar esto. Y todos hemos visto este pasaje en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está muy claramente expresado. ¿Cuánto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué tan perfecto o qué tan maduro será ese cuerpo? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué resultados? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. Esa es la iglesia. Eso es ser iglesia. En la primera iglesia, el cuerpo de Cristo que encontramos descrito en Hechos, iglesia no era una actividad que la gente añadía a su vida. Aquellos creyentes no asistían a una iglesia. Aquellos creyentes eran la iglesia. Aquellos creyentes eran la iglesia. La iglesia era el centro de su vida. La iglesia no era un edificio físico, era la comunidad de personas que compartían la creencia y la fe en Cristo. El cuerpo de Cristo se reúne primero en un nombre y luego en un lugar al que pertenece. Sabemos que la iglesia satisface las necesidades físicas. También proporciona la satisfacción a la necesidad de pertenencia, de pertenecer. ¿Pero qué es pertenecer? ¿Estar apuntado en una lista? No. Pertenecer es depender unos de otros. Usted puede estar en un sitio o puede pertenecer a un cuerpo. No debemos estar en un sitio si no pertenecemos a ese cuerpo. Nadie puede ser independiente. Todos interdependemos unos de otros. Aunque la independencia es una meta para mucha gente, Dios nunca tuvo la intención de que sus creyentes fueran independientes. Él quiere que dependamos unos de otros y de Dios, obviamente, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, así también nosotros que somos muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro pertenece a todos los demás. Pertenece a todos los demás. En Romanos 12. Como creyentes en Cristo estamos incompletos sin el resto del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia está incompleta sin nosotros. Necesitamos a los demás y los demás nos necesitan a nosotros. Además de pertenecer, el cuerpo de Cristo se reúne en un nombre y se reúne en un lugar para crecer. Además de pertenecer, la iglesia también nos brinda ese lugar para crecer espiritualmente. En Romanos 10 encontramos que la fe es por el oír el mensaje y el mensaje se oye por la palabra de Cristo. Nuestra fe crece a medida que escuchamos la palabra de Dios, enseñada y proclamada y vivida sobre todo. Vivir lo que hemos escuchado lo solidifica, lo hace auténtico para nosotros. En Santiago 1 encontramos
donde nos dice, no os limitéis a escuchar la palabra y no se engañen de esa manera ustedes mismos. Haz lo que dice la palabra. Hoy nos hemos preguntado si es correcto asistir a la iglesia o ser iglesia. La asignación consiste en profundizar en ese asunto, en pensar en ese asunto, porque representa la diferencia entre la satisfacción o en la frustración. Eso es necesario para encarnar el Evangelio. Que Dios nos bendiga.